La palabra de Dios está bendecida. Génesis 15, versos 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cordero de 3 años y una tórtola. Él hizo un sacrificio, una ofrenda. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad en ofrenda a la otra, mas no partió las aves. Y la historia, y luego en el versículo 13, habla de la descendencia. Y dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y os será oprimida 400 años. Y la palabra está bendecida. Podemos tomar nuestro asiento. En esta historia vemos casi toda la historia del pueblo de Israel, sobre todo en el momento de todo el Antiguo Testamento. Y vemos como Dios llama a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, lo saca de ese pueblo a llevarlo a una promesa. Pero en ese tiempo, cuando él lo saca de Ur de los Caldeos, él y su esposa no podían tener hijos, ya sea por la condición de la edad, por la esterilidad de su mujer. Y él menciona a un Damasceno Eliezer, que iba a ser su heredero. En aquel tiempo, aquellos siervos que estaban ahí a su lado eran los herederos, los que continuaban ese legado. Pero Dios le promete a Abraham un hijo y le dice que mire hacia las estrellas, que mire hacia el cielo y que si puede contar las estrellas, así será la descendencia de él, que será una descendencia tan grande que hoy día nosotros somos parte de esa descendencia. Pero lo importante de todo esto es que toda relación tiene un poder para cambiar a una persona. Dígale a alguien: toda relación, todo vínculo cambia a una persona. Porque la naturaleza de cada uno de nosotros está establecida, basada en una relación. Abraham tenía esa relación con Dios. Y todos nosotros por naturaleza, somos seres influenciables o somos influyentes. Dígale a alguien: yo soy influenciable, pero también soy influyente. De una manera o de otra, nosotros hemos sido influenciados por algo o por alguien, pero también nosotros influenciamos. Aunque quizá usted piensa: ¿a quién yo estoy influenciando? Usted es una persona influyente. Toda relación moldea de manera emocional, física y espiritual a una persona. La moldea de todas esas 3 áreas y afecta el autoestima de la persona. Va afectando la forma de vida de esa persona, va afectando cómo es esa persona, aún desde el vientre. Ya está demostrado que usted es afectado ya por sus padres, por su madre y por su papá. Toda relación moldea de manera emocional, física y espiritual, pero sobre todo afecta el autoestima. Dígale a alguien: toda relación afecta de alguna manera el autoestima.
Y te puede llevar a ser aceptado o te puede llevar a ser una persona rechazada. Toda relación influye en una persona que al final marca su vida en su autoestima y pasa a ser alguien aceptado o pasa a ser alguien rechazado. No solo somos influenciados nosotros también, sino que somos vulnerables a tantas circunstancias que nos pasan en la vida. Aún las circunstancias que vivimos no influyen a nosotros. Lo que nosotros pasamos día a día, eso crea una influencia en cada uno de nosotros, porque somos vulnerables. Nosotros somos sensibles a esas cosas que nos van afectando en lo emocional, lo sentimental, en lo físico, en lo espiritual. Y van moldeando en nosotros el carácter. Dígale a alguien, moldea el carácter. Dígale, moldea la personalidad. Y moldea los sentimientos. Toda relación afecta en esas tres áreas a alguien. Usted está afectando a sus hijos. Usted está afectando a su esposa, a su vecino, a su amigo de trabajo. Usted afecta en todas esas áreas. Va afectando el carácter, va afectando la personalidad, va afectando los sentimientos de esa persona. Dígale a alguien, si tú pensabas que no afectaba a alguien, yo lo quiero escuchar. Ayúdeme en esta enseñanza. Dígale a alguien, si tú pensabas que no afecta a alguien, tú lo afectas en el carácter, en la personalidad, en los sentimientos. Den una alabanza de palma a Dios. No podemos permitir que ninguna situación externa o interna construya la identidad en usted. Usted puede ser influenciable. Usted puede ser influenciable en su personalidad, en su carácter, en sus sentimientos. Pero en la identidad tenemos que cuidarnos todos los días nosotros para que no sea distorsionada la verdadera identidad que nosotros tenemos. Mateo 7, 24, 27. Le voy leyendo todos los versículos para que así podamos avanzar un poco. La palabra de Dios dice en Mateo 7, 24, 27 que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Dígale, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Pero cualquiera que oye esta palabra y no la hace, le compararé, dice Jesús, a un hombre insensato. Dígale, un hombre insensato. Entonces Jesús está diciendo que hay dos tipos de personas. Dígale, hay dos tipos de personas. Aquellos que son prudentes. Predique conmigo esta mañana. Nada más no es los miércoles que me ayudan a predicar. Ayúdenme hoy domingo a predicar. Dígale a alguien, aquellos que son prudentes o aquellos que son insensatos. No mire el que esté a su lado y mírese usted mismo y decida hoy si usted es prudente o usted es insensato. Dese una alabanza de palma a usted mismo. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice Jesús, un hombre insensato. ¿Qué pasó con el hombre insensato? Que edificó su casa sobre la arena, descendieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos. La misma condición que le pasó al prudente que edificó sobre la roca, le pasó también al insensato. Pero dice la palabra que el que era prudente, su casa, dice que prevaleció, no cayó. Pero el insensato, dice la palabra de Dios, que su casa cayó y fue de gran ruina, dice la palabra. No solamente cayó su casa, sino que fue de gran ruina. Y está hablando que esta persona no solamente perdió algo valioso, sino que fue afectado él en todo su ser. Dice que este hombre cayó en ruina. Jesús con esta palabra nos define a nosotros que nosotros caemos en estos dos tipos de personas. Aquellos que son prudentes o aquellos que son insensatos. La casa, ¿qué representa la casa? Los valores de cada uno de nosotros.
representan las decisiones que nosotros tomamos todos los días, las acciones que nosotros tomamos, el carácter que se va formando en nosotros. Entonces la tormenta representa las tentaciones que pueden venir a nuestra vida, las dificultades que pueden venir a nuestra vida, las cosas que nos hieren a nosotros, aquellas cosas que a veces no estamos ni preparados para nosotros recibir. Entonces estas tormentas representan todas esas dificultades que nos van llegando a nuestra vida, que realmente sacuden a nosotros, sacuden a nuestra vida como sacude Dios esa casa, que esos vientos impetuosos. Pero dice la palabra que el prudente que había construido en la roca, esa casa había prevalecido. En nuestra vida tenemos, dígale a alguien, un 10% de adversidades. Los que estudian dicen que hay un 10% de situaciones que usted va a vivir, que a usted le van a pasar, ya sean diarias, ya sean mensuales, ya sean anuales. Hay un 10%, dice los estudiosos, dicen, de adversidad en nuestra vida. Pero el otro 90% depende de la reacción que nosotros tenemos a esas adversidades. El 90% responde a la condición que nosotros estemos o la condición que nosotros vivimos a causa de la reacción que nosotros tenemos a las adversidades que se nos presentan. Entonces, estas personas que han estudiado los comportamientos de las vidas de las gentes han dicho que nosotros realmente lo que somos y lo que llegamos a ser no depende de lo poco que nos sucede, sino depende de cómo nosotros, lo mucho como reaccionamos a cada una de las situaciones que nos suceden. Filipenses 4, 11, 13 dice, no lo digo, hablando Pablo, que tengo escasez. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Eso es Pablo hablando. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una vez predicaba y decía sobre este versículo bíblico, que muchas veces nosotros solamente decimos la última palabra, hermano Luis. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero decir la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos que leer el contexto completo de la Biblia. Para Pablo poder decir que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, él primero dijo, porque tenga escasez o no tenga, eso no cambia mi vida. Yo sé contentarme, decía Pablo. Yo sé vivir humildemente, pero también sé vivir en abundancia ahora. Yo sé vivir en la buena, sé vivir en la mala. Sé vivir en gozo, pero sé vivir también en la tristeza. Sé vivir cuando lo tengo todo bien, pero también he aprendido a vivir cuando no tengo nada. Entonces, ya al final, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo está hablando de una posición de que no está diciendo que no tenía, él está diciendo que tenía. Entonces nuestra vida pasa por circunstancias, así como pasaron las circunstancias en la vida de Pablo, de que nosotros tenemos que aprender que nuestras reacciones que tenemos a todas las cosas que representan el 90%, dicen los estudiosos, ese 10% que quiere cambiar nuestra vida, que quiere cambiarnos a nosotros de un momento a otro, que un día estamos bien y de repente una noticia en la noche te cambia toda la semana. De repente empezaste un día bien, pero a mitad del día te llega una mala noticia y te cambia tu vida. De repente te levanta y lo que te levanta es pensando en el problema que tuviste ayer, y eso va determinando quién tú eres, lo que te va a pasar, cómo tú vas a pensar, cómo tú vas a reaccionar. Y se nos olvida que nosotros somos gente influyentes, pero que también nos dejamos influir. Te dejó influir la situación, pero también inconscientemente nosotros vamos influyendo a aquellos que nos rodean. Y cuando nosotros aprendemos realmente, como dijo Pablo,
Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, por lo que estoy enseñado, dice Pablo. Entonces nuestra vida va a afectar a otro conforme como tú decidas vivir. De una alabanza de palmas, Rey de Reyes. Me llama la atención estos versículos bíblicos. Pablo, aunque no tuvo hijos naturales, nos enseña y nos muestra una actitud que marca o enseña a las personas. Aquí los que son padres, aquí los que son madres, aquí los que somos hijos, aquellos que no tienen hijos, aquellos que se van a casar o no se van a casar. Tenemos que entender que de una manera o de otra nosotros vamos influyendo a las demás personas. Los padres tienen que enseñar a sus hijos que la felicidad no depende de tenerlo todo, sino de valorar lo que no se tiene o lo que tiene, sea poco o sea mucho. Pablo nos estaba enseñando, Pablo nos enseñó. Y él dice, aunque tú tengas poco o tengas mucho, aunque te sientas bien o no te sientas bien, tú tienes que entender que hay algo mucho más grande, aquellas cosas que tú puedas padecer. Por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los padres tienen que enseñar a sus hijos que la felicidad no depende de tenerlo todo, sino de valorar lo que se tiene, de valorar lo poco, de valorar lo mucho, de valorar la escasez o a valorar la abundancia. Cuando nosotros enseñamos a los demás que no importa lo que tú estés pasando, que no importa lo que tú estés viviendo, eso no puede determinar quién tú seas en la vida. Lo que va a determinar lo que tú vas a hacer en la vida es como tú mires lo que te suceda y sepa que por encima de toda esa cosa hay un Cristo de la gloria, hay un Dios más grande que ese problema, hay un Dios más grande que lo que tú vivas, y así tú podrás decir un día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es valorar cada pequeño detalle que vivimos en nuestra vida. Es que tenemos que aprender a valorar el mínimo detalle, el mínimas cosas que tenemos. Hay gente queriendo anhelar lo que tiene el otro. Hay gente que se sienten mal porque otro prospera. Hay otros que se sienten inconformes porque no han logrado ser lo que otros han logrado ser. Pero hay otros que lo tienen todo y no lo tienen nada. Hay gente, en estos días veía algo que salió en las redes. Y decía, había una persona que llega a alguien primero y le dice, ay, qué buena vida tiene ese hombre. No sé si tú lo has visto eso. Eso anda en las redes. Y dice, qué buena vida tiene. Pero ¿qué pasa? Ese va caminando y ve otro y le dice al otro, qué buena vida tiene ese. Él está anhelando la vida de ese, pero el otro está anhelando la vida del otro. Y el otro está anhelando la vida del otro. Y el otro está anhelando la vida del otro. Y al final, ¿usted sabe dónde terminan? En el primero que empezó diciendo, qué buena vida tiene el otro. El círculo se cerró. Y el último lo vio a él y dijo, qué buena vida tiene ese. Y él entendía que no tenía una buena vida. A veces somos así. A veces hay tantas cosas que salen que nos enseñan. Hay uno que va caminando y hay uno que no tiene pierna y dice, wow, o sea, yo quisiera estar como ese que va corriendo. Pero el que va corriendo le pasa a uno en una bicicleta y dice, Dios, pero está corriendo. El que no tiene pierna no sabe que el que está corriendo no es porque está haciendo ejercicio, es porque no tiene carro, porque no tiene bicicleta, no tiene nada. Entonces le pasa a uno en una bicicleta y el que va corriendo dice, ay, si yo tuviera esa bicicleta. Y el que va en la bicicleta ve el motor y dice, ay, si yo tuviera ese motor. Y después va el que va en el motor, va a hacer un carro y dice, ay, si yo tuviera ese carro. Y después pasa otro y van ahí. Y después terminan de nuevo mirando al hombre que está allá sin piernas sentado. Y volvió y pasó el último que había pasado en un carro. Y dice, qué buena vida tiene ese. Mira, ni sale a trabajar ni nada. Y vive tranquilo, mira qué casa tiene. Entonces así somos nosotros. Tenemos que aprender a valorar cada pequeño detalle que vivimos en nuestra vida. Por eso, como edificamos nuestra vida, mostraremos que debemos entender que sea en los pocos, en los muchos, en la escasez, no importa lo que nosotros estemos pasando, eso no puede determinar la estabilidad en nuestra vida que afecta a los demás.
La palabra padre va mucho más allá de lo biológico. A veces pensamos que la palabra padre solamente es porque yo tengo un hijo. No, la palabra padre va mucho más de lo biológico. Representa fuente de vida. Ayúdeme a predicar, diga conmigo, representa. Diga a la iglesia entera, representa fuente de vida, sustento, autoridad, refugio, es fundador, fuente, nutridor, protector, diga sustentador. Todo eso representa lo que es ser padre. Qué interesante es que un padre tiene la responsabilidad espiritual y física de alimentar, vestir, asegurar, imitar a Dios. Dígale, un padre imita a Dios. Porque está en la mano de él el cuidado de alguien. Y Dios cuida su creación. Hay una gran responsabilidad, aunque seamos imperfectos. Salude, mire que está solo, dígale, aunque seamos imperfectos, tenemos una gran responsabilidad. Dígale, de cuidar a alguien. De una alabanza a usted mismo. Vosotros sois, dice Juan 8:44, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él no ha sido homicida desde el principio, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Qué interesante es que Jesús llama a Satanás, el diablo, padre de la mentira. Porque él creó la mentira. Porque él creó algo. Entonces, vemos esta historia, pero esto surgió en Génesis 3. Cuando Eva se relacionó con él. Y dice que le inculcó ¿qué? La mentira. La primera mentira. Él originó la mentira. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque la relación de Eva con él provocó un desastre en la vida de ellos. Porque toda buena o mala relación va a alimentar en nosotros algo bueno o algo malo. Entonces Dios dice que Él es el padre de la mentira. Cuando nosotros provocamos algo y hacemos algo, nosotros estamos engendrando algo. Estamos produciendo algo. Jesús nos enseña a nosotros que una acción puede determinar el parentesco de otra persona. Por eso usted ve personas que andan con alguien y se parecen más al amigo que al papá. Porque eso influye. Porque las relaciones influyen. Dime con quién anda, dice un adagio por ahí. Y lo demás, como es que dice, iglesia, dígalo. Dime con quién anda y te diré. Si anda con cojo al tiempo, ayúdeme. La palabra padre es fuente, es origen de algo. Él engañó, le puso la mentira, pero Jesús le dice, es el padre de la mentira. Cuando la serpiente astuta habla con ella, le implantó la mentira. Entonces somos marcados de diferentes maneras. Nuestra vida es marcada de diferentes maneras. Dígale, somos marcados de diferentes maneras. Somos marcados en el carácter, en la personalidad, en lo físico y somos marcados en lo espiritual. La Biblia nos habla de los patriarcas y existieron 3 grandes patriarcas. Abraham fue un patriarca conocido como el padre de las naciones. Dios lo llamó a dejar su tierra y le prometió una gran descendencia que sería innumerable. Entonces Abraham, se lo leía al principio, es conocido como el patriarca. Luego su hijo Isaac, quien fue heredero de la promesa divina y padre de Esaú y Jacob. Jacob, el cual Dios le cambia el nombre. Usted recuerda la historia de Jacob que pelea con el ángel, le cambia el nombre y le pone Israel. Luego estos dos hijos, de ellos descendieron las 12 tribus. Sus 2 hijos fueron los líderes de las tribus. Rubén, diga conmigo, Rubén. Lo voy a hacer hoy aprender Biblia, porque usted no, lo que no vienen los lunes a estudiar Biblia. Usted sabe que los lunes a las 7:30 estamos estudiando la palabra de Dios. Diga conmigo, las 12 tribus se llamaban por los hijos de ellos. Diga conmigo, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Diga conmigo, Adón, Nestalí, Gad, Asén,
Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Búsquenlo en la Biblia, no lo voy a repetir otra vez. Las 12 tribus. Entonces, cada uno de ellos llegaron a hacer funciones de padres. Cada uno de ellos representaban la cabeza de esas tribus. Cada uno de ellos representaban ese guía espiritual. Cada uno de ellos representaban que eran protectores, proveedores. Pero lo más importante era que esta gente transmitían de generaciones en generaciones, transmitían cada promesa de Dios. Diga a alguien, ellos iban transmitiendo, diga, de generación en generaciones, la promesa de Dios. Aunque ellos no eran padres de todos los hijos que habían nacido del vientre de las mujeres, diferentes mujeres, Dios los tenía como patriarca a ellos para que hicieran la función de los líderes, de los padres de todas esas tribus. Pero la intención principal era que ellos transmitían de generación en generaciones las promesas de Dios, para que nunca el pueblo olvidara quién era Dios en su vida, qué había hecho Dios por ellos, de dónde Dios lo había sacado, el poder de Dios, cómo lo defendía en las guerras, cómo lo guardaba, cómo lo sustentaba. Ellos no podían olvidarse de quién era Dios. Y uno del trabajo principal de lo por qué Dios creó esos patriarcas era para que ellos enseñaran a todas las generaciones que estaban ahí y conocieran quién era Dios de boca en boca. Traspasaban todo el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Imponían las manos, bendecían. Cuando ellos traspasaban de uno a otro, entonces ellos bendecían a esas personas, le ponían las manos, declaraban palabras sobre su vida, y esas palabras muchas veces eran de bendición o eran de maldición. Miren el poder que tiene la responsabilidad de ser una persona padre, aún siendo una madre también. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. Por esos padres, estoy hablando de los padres en general, por eso tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Qué paternidad es que estamos dando a los hijos? Porque con nuestra boca o nosotros bendecimos o nosotros maldecimos. Con nuestras actitudes, con lo que hablamos, con lo que le decimos, entonces nosotros estamos preparando una generación, unos hijos que serán, como le decía, que va a afectar su autoestima. Entonces estas personas vivirán una vida de rechazo o de aceptación. Tenemos que tener cuidado, porque hay una responsabilidad. Cuando Dios dijo, voy a poner patriarca, cuando Dios empezó a establecer lo que era la responsabilidad de ser padre, Él había puesto para que en su boca declararan palabra de vida, declararan palabra de bendición, y sobre todo para que todas las generaciones nunca se olvidaran del Dios de ellos. Santiago 3, 9, 11 dice, cuando con ella bendecimos, ¿con qué? Diga conmigo, con la boca. Diga todo el mundo aquí, con la boca. Los niños, jóvenes, todos digan, con la boca. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos semejante a Dios. Usted y yo tenemos una esencia de Dios. Por eso cuando le decía que Dios cuida toda su creación, nosotros también tenemos que velar por proteger la creación de Dios. De una misma boca proceden las bendiciones, las maldiciones. Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Eso es Santiago hablando. Él está diciendo, hermano mío, esto no debe ser así. Con la misma boca que nosotros queremos bendecir a Dios, pero estamos maldiciendo, estamos hablando palabras que son palabras que no construyen nada a nuestros amigos, a nuestros líderes, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a todo. Entonces Santiago dice, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce o hace agua amarga?
Por eso usted ve entonces que muchas veces nosotros recibimos lo que sembramos. Hay una ley que dice: lo que usted siembra, dígale a alguien, lo que tú siembras, eso cosecha. Dios levanta a Moisés como líder formador con una identidad y protector. Cuando levanta a Moisés, ya Moisés no es un patriarca. Ya Moisés pasa a ser un líder protector. Ya Moisés pasa a ser un líder que va a marcar una identidad. Pero el patrón común que tenía entre ellos era que todos tenían que ir llevando de descendencia en descendencia, dándole a conocer al Dios que lo cuidaba, que lo protegía y que andaba con ellos. Para Dios la figura paterna es muy importante, iglesia. Para Dios la figura paterna representa un espejo de autoridad, de valores, de seguridad y de protección a sus hijos. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Levante la mano y diga: yo soy un hijo de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y Dios quiere que nosotros, como una responsabilidad paterna, a una responsabilidad materna, Dios lo que quiere es que cuidemos, que valoremos, que nosotros le demos seguridad. ¿A quién? A los hijos de Dios. Define la autoestima el padre. La palabra de un padre tiene poder legal, espiritual, para validar el carácter y la personalidad de un hijo. Cada vez que un padre le habla mal a una hija o un hijo, lo está marcando una naturaleza muy importante en esa vida. Está marcando su carácter, está marcando su personalidad. Aunque usted diga que no es así, marca. Por eso el cerebro humano, diga el cerebro humano, sobre todo cuando está pequeñito, compara la relación del padre terrenal con Dios. Por eso el cerebro de nosotros compara siempre la figura paternal de Dios con la figura paternal que nosotros tenemos terrenal. Y con esto le voy a comentar algo interesante. Si usted tuvo una mala relación con su padre, es muy probable, un 80 o 90%, de que a usted se le haga difícil también relacionarse con Dios, buscar de Dios, encontrarse con Dios. Si usted tuvo una mala relación con su padre, es más difícil relacionarse con Dios cuando hay ausencia de un padre todavía. Se le hace más difícil a la persona llegar a los caminos del Señor, a relacionarse con Dios, a conocer a Dios. Se le hace un poco más difícil. Podemos nosotros tener un padre presencial, pero no tener un padre existencial. Y esto es importante, iglesia. A veces creemos que somos padres, pero sin embargo usted es un padre presencial, pero no es un padre existencial. Entonces muchos estamos haciendo la labor de padre porque creemos que padre es por la palabra papá, es por la palabra mamá, es por la palabra padre. Usted puede decirle papá, mamá, pero lo que usted es alguien presencial. Pero Dios anda buscando hombres y mujeres que asumen un rol de una paternidad, a un padre que se levante y decida ser un padre existencial, que su hijo lo pueda mirar, que su hijo lo pueda modelar, que su hijo lo pueda imitar, que su hijo quiera lo mejor de su papá, que cuando vea la acción de él se glorifique en la acción de él. Pero cuando usted golpea a su esposa, cuando usted maltrata a la gente, cuando usted habla mal, usted está marcando la vida de esa persona. Pero hay padres que solamente son existencial, que están ahí pero no cumplen el rol de un papá. Mucha seriedad. Den una alabanza de palmas al Rey. A través de un ejemplo diario, palabras diarias, imparte visión, moralidad, propósito en la vida. Hay una cultura que nosotros debemos imitar, que es el mismo pueblo de Dios. El pueblo de Dios al cual nosotros todos pertenecemos. Recuerdo que para la pandemia, nosotros nos metimos a estudiar todas las cosas, nosotros trancados ahí, empezamos a estudiar la palabra y todo esto. Y encontramos algo interesante, que decía que el pueblo de Dios, todos los sábados, ellos se reúnen y declaran bendición sobre sus hijos. Y nosotros durante la pandemia que estábamos encerrados, ya ahora una se casó, ya andamos, ya usted sabe, andamos sueltos ahora. Hay poco tiempo, a veces lo hacemos, no lo hacemos. Pero en la pandemia que estábamos encerrados, todos los sábados nos sentábamos en la mesa
Y yo empezaba a declarar bendición sobre mis hijos. Y declaraba bendición, 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 bendición. Porque eso enseñó Dios a ser padre. Lo que nos enseña la palabra de Dios de lo que es ser padre es la responsabilidad de bendecir y no maldecir, de desear lo mejor de sus hijos y no lo peor, de serle modelo a sus hijos, de sembrarle palabras de bendición, que tú vas a ser próspero, se te van a abrir los caminos, tú vas a ser inteligente, tú vas a ser sabia, tú vas a tener salud. Y ellos agarran un día para bendecir sus hijos. Pero queremos imitar el pueblo de Dios, pero solamente conocer al Dios que nos abre puertas, al Dios que nos da un trabajo, al Dios que nos da salud, al Dios que nos da provisión. Pero no olvidamos que también Dios necesita de nosotros una responsabilidad de que nosotros le hablemos a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Que si Dios te dio una sanidad, que si Dios hizo un milagro en tu vida, tú puedas contarle a tus generaciones quién fue Dios en ese momento en tu vida. Que ellos puedan hablar de cuando tú te vayas, los hijos tuyos sigan hablando del Dios de mi mamá, del Dios de mi papá, del Dios de generaciones en generaciones. Den una alabanza fuerte a Dios. Qué interesante es que son los padres que determinan el sexo biológico de un hijo. Aportan el 50% de los genes en un hijo. Lo aportan. Se dice que el primer hijo se parece mucho a su papá. ¿Usted lo ha escuchado eso? Se parece mucho a su papá. Se ha demostrado que los hijos que crecen con sus padres son más estables. Los hijos que crecen con sus padres tienen más identidad. Se ha demostrado también que cuando la esposa tiene que asumir su rol de paternidad, entonces, aunque asuma el rol de la paternidad, nunca va a sustituir a un padre. No lo va a sustituir. Los hijos varones carecen de un modelo masculino. Por eso nunca lo va a sustituir. Porque carece de un modelo masculino. Y el 80-90% entonces terminan teniendo bajo autoestima, búsqueda de aprobación, búsqueda de paternidad en alguien que se la ofrezca. Y usted ve entonces esas jovencitas que a veces terminan casándose. Y usted me excusa si ha pasado algo aquí, pero le estoy hablando lo que es la realidad, lo que pasa desde adentro. A veces hay jovencitas que andan más enamorándose de gente que le tienen 40 años más. Pero no es que es que hay un vacío, hay una carencia de una paternidad. Inconscientemente la está buscando. Inconscientemente detrás de eso. Por eso usted ve que se sobrelleva una carga también a aquellos donde no hay un padre. Y el hijo mayor, usted ve que a veces, muchas veces, casi el 99% sobrecarga la responsabilidad que debió haber llevado el padre. El hijo mayor lleva la carga. Y usted ve que asume el papel del padre y quiere asumir la responsabilidad con los hijos, con los hermanos, cuidarlos, haciendo todo esto. El hijo mayor asumirá generalmente la responsabilidad. Por eso usted ve que sobrellevamos unas cargas que no deben llevar. Por eso usted ve gente en familia que sobrellevan cargas que no pueden llevar. ¿Por qué? Porque a veces hay un padre, pero ese padre no es realmente funcional, sino solamente está presencial. Y terminan los hijos a veces llevando la responsabilidad del padre, o una madre llevando la responsabilidad de un padre, porque ese padre no ha entendido la responsabilidad que tiene sobre sus hombros que Dios le ha dado. Jesús mismo viene del linaje de José y no de María. El derecho legal del trono de David fue a través del linaje de José. Aunque José no tuvo que ver nada de eso, bueno, el Espíritu Santo. Pero sin embargo Dios lo pone en ese linaje para que nosotros entendamos la responsabilidad de un padre. El principal rol de un padre es ser usado por Dios para revelar, para sacar la identidad de una persona y la fe. Jacob desató una maldición sobre Isaacar, pero Moisés, sin ser su padre, sin ser de los aquellos patriarcas, dice la palabra que la generación que le tocó a él, de los hijos de Isaacar, cuando Moisés lo bendijo, rompió la maldición que había sido desatado
aún por un padre. Mira el poder de las palabras, el poder de una bendición. Con esto te quiero decir, hijo, hija, si tu padre lo que te declaraban era palabra de maldición, si tu padre te declaraban palabras feas, palabras de esto, tú no sirves, tú vas a hacer esto, tú eres una que, tú eres un esto, tú eres un aquello, no, estate tranquilo, no te desesperes, porque una palabra de bendición rompe toda maldición. Es ahí que una bendición desatada sobre una persona, rompe toda maldición. Que no enseña la palabra. Si tus padres estuvieron presentes o no. Hay muchos hijos que quizás sus padres estuvieron presentes o no. Hay muchos hijos que quizás sus padres le bendijeron o no. Hay muchos hijos que quizás sus padres declararon una palabra de maldición o no. Hay muchos hijos que sus padres le dieron identidad o no. Hay muchos hijos que sus padres lo dejaron solo. Hay muchos hijos que sus padres hoy no están presentes. Quizás se fueron a destiempo. Quizás tú estabas pequeñito, pero tuviste un padre. Entonces, si tu padre nunca tomó el rol de ser ese padre, si tu padre fue solamente tu mamá que tuvo que asumir los roles de papá y mamá, si tú fuiste un hijo que tu padre te abandonó, sea grande, pequeño, pero te abandonó, Dios habla a través de su palabra. Y Él dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios nos pone a nosotros a cuidar lo de Él. Dios nos pone a nosotros a cuidar lo que es de Él. Usted y yo, antes de ser una persona física, dígale a alguien, yo fui de Dios. Yo existí en Dios. Yo fui una creación de Dios. Yo fui un hijo de Dios. Antes de usted tener el apellido Pérez o el apellido Gutiérrez, usted en esencia ya estaba en Dios. Ya usted existía. Ya usted era un ser. Ya usted era una persona. El Salmo 68, 5, 6 dice que Él es el padre de los huérfanos. Él es el padre y defensor de las viudas. Él es el Dios, en su santa morada está. Y Dios hace habitar en familia. Dígale a alguien, no hace habitar en familia a los que están desamparados. Él saca de la cautividad prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca, dice Dios. Pero qué interesante es que Él dice que es el padre de los huérfanos. Y huérfano no es solamente una persona que su papá o su mamá se le murió. Huérfano es aquel que nunca tuvo un padre existencial, que nunca tuvo un padre que verdaderamente lo formó como tenía que formarle, que no le dio una verdadera paternidad, que no le modeló lo que tenía que ser un padre. Entonces Dios dice, aunque te haya faltado eso, yo soy tu padre. Yo soy el que te formo. Aunque te formase, dice Jeremías 1:5, antes de que te formase, abra sus ojos. Yo sé que hay muchos ojos cerrados meditando, pero yo quiero que te abra sus ojos y me mire lo que le voy a decir esta mañana. Jeremías 1:5 le está hablando Dios a Jeremías, a un hombre que tenía rechazo, a un hombre que se quiso quitar la vida, a un hombre que le dijo, ¿y para qué yo nací? A un hombre que le dijo, pero yo nací en un lugar de maldición, yo nací en un lugar que yo no sé ni quién yo soy. Y Dios le habla a Jeremías y le dice, antes de que te formase en el vientre, yo te conocí. Antes de que tu papá y tu mamá se juntasen, antes de que tu papá te dejara solo, antes de que te abandonaran, antes de que te maltrataran, antes de que te maldijeran, antes de que te dijeran todo lo que te pudieron haber dicho, hay una promesa de Dios. Él dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. Antes de que tú naciese, Él dice, yo te santifiqué.
La palabra santificar aquí no es de santurrón. La palabra de santificar ahí es de separarte. Es que Él te había escogido. Él te está diciendo: antes de que tú naciese, yo te escogí. Antes de que tú padecieras lo que te hubiera padeciera, ya tú eras mío. Ya tú eras mi hijo. Y dice: te di por profeta a las naciones. ¿Sabe qué le está diciendo? No es que te está dando a ti por profeta a las naciones. Él le estaba diciendo: te hice con propósito. Te hice con una misión. Te hice con un destino. El mundo, las circunstancias, las influencias, las relaciones, como te predicaba al inicio, no te pueden a ti, te pueden distorsionar el camino, te pueden distorsionar la personalidad, te pueden distorsionar tu carácter, te pueden distorsionar todo. Pero usted tiene un plan de Dios aquí en la tierra. Es una mentira del diablo que te mete, es el padre de la mentira, que te mete en la mente a entender que tú eres un bueno para nada, que tú no puedes lograr nada en la vida, que tú no puedes alcanzar nada en la vida, que otros logran, tú no, que otros pueden, tú no, que fue que yo nací en esta humilde familia, que yo no puedo avanzar, que yo no puedo crecer, que no tengo recursos, que no tengo apellido, que no tengo fuerza. Dígale: eso no es lo significante. Lo significante es que aquel, no importa la circunstancia que esté, no importa en el lugar que esté, no importa el recurso que tenga, no importa la estabilidad que tenga, todos fuimos formados antes del vientre. Dios te conoció. Dígase a usted mismo: antes de yo nacer, antes de yo tener mi papá y mi mamá, diga: antes de yo nacer, en el hogar que nací, en el sector que nací, bajo las circunstancias que nací, bajo la atmósfera, el ambiente que nací, diga: ya Dios me conocía, ya Dios me tenía, ya Dios me había apartado para Él, ya yo existía en Dios. Isaías 49, 14, 16 dice: pero Sión dijo, hablando Sión, hablando un pueblo a Dios, le dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Mucha gente está pensando en eso. Mucha gente está pagando con esta respuesta lo que en lo terrenal está pasando. No tuviste un buen padre, no tuviste un buen hogar, no tuviste una buena educación, no tuviste buenos amigos, no tuviste buenos lugares, no tuviste nada. Entonces me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Entonces Dios le responde: se olvidará la mujer que te dio a luz, se olvidará el padre que te creó, se puede olvidar de ti la misma mamá que te tuvo 9 meses en el vientre. ¿A cuánta gente fueron regaladas? ¿Cuánta gente otra persona lo crió? ¿A cuánta gente hasta del seno de otra mujer tuvo que amamantarse? ¿Cuántas personas fueron creadas con otra familia? Se olvidará la mujer que te dio a luz para dejar de compadecerse del hijo del vientre. ¿Cuántas personas fueron deseados a ser abortados antes de nacer? Porque nació sin una condición, una circunstancia, no deseado. Y la mamá fue la primera que quiso abortarlo. El papá fue el primero que dijo: eso hay que abortarlo. Entonces Dios le dice: aunque te olvide ella, aunque te olvide tu papá, aunque te olvide tu mamá, yo nunca me olvidaré de ti, te dice Jehová.
Yo nunca me olvidaré de ti. 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 Tú tienes un padre de los padres. Pastor, pero mi papá buenísimo. Tiene dos más grandes. Tiene dos buenos. Te ha bendecido doblemente. El de aquí es malo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay uno que te dice: yo no te olvidaré. Yo nunca te olvidaré. Yo soy tu padre. Yo soy tu aba. Yo soy tu papá. Deja de estar mendigando. Deja de estar buscando paternidad en otro hombre. Deja de estar mendigando papá. Deja de estar mendigando. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te bendijo. Hay un Dios que te dio propósito, que te dio destino, que te hizo a ti preparado. Pero nuestro Padre, diga conmigo, mi papá. Diga conmigo, yo bendigo a mi papá. Yo bendigo a mi papá. Porque a veces hay padres que tú realmente no le puedes exigir. Quizás tú dices: mi padre fue malo. Lo que no sabemos es que ese papá vivió una vida peor que tú y no puede dar lo que él nunca recibió. Entonces, nosotros que estamos escuchando esta promesa, que estamos escuchando esta palabra, no es para hablar mal, no es para maldecirlo, es para bendecirlo. Y Dios dice: he aquí que en las palmas de mis manos, diga conmigo, en las palmas de mi mano. Oiga lo que dice Dios: te tengo esculpido. Te tengo esculpido. ¿Usted sabe lo que es esculpir algo? ¿Usted ha visto cuando están esculpiendo algo? Dándole forma a algo. Anoche yo veía una película viejísima, de historia vieja. Y había un hombre con un pedacito de madera. Porque antes no había juguetería. Haciendo un leoncito para llevárselo a un niño. Estaba esculpiendo. De una piedra se saca una gran estatua, algo bonito. De un barro se hace un jarrón que usted pone en su sala para decorar la casa. Usted de cosas sin valor hace cosas de mucho valor. Quizá para alguien algo no tiene valor, pero cuando el que sabe esculpir le ve el valor. Cuando Miguel Ángel dijo: muévanme esa piedra para allá, nadie veía lo que él estaba viendo. Veían una piedra. Y hoy es la escultura que el mundo entero quiere ir a mirar, que el mundo entero habla, la más visitada, las cosas creadas que la gente más va a mirar. Entonces Dios dice aquí que en las manos, en la palma de mi mano, te tengo esculpida o esculpido. Entonces la malformación que nosotros tenemos, la malformación del carácter, la malformación de la identidad, la malformación de nuestras actitudes, son malas porque hemos dejado que el 10% no ha gobernado el 90% de nosotros, de las decisiones de nosotros. Pero Dios dice: yo te tengo en mi mano y soy que te esculpo, como el barro te doy forma. Si tenemos actitudes, carácter heredado que venimos de atrás, que nuestro padre era así, que nuestro padre era así, que nuestra mamá era así, Dios te dice hoy:
Todo eso que todavía tú en 80 años, 70 años, 40 años, 50 años, 30 años, 10 años, 15 años, no has podido salir de ello. Dios te dice, yo te puedo, no importa la edad. Yo puedo cambiar tu vida. Se la cambió a Abraham y te la va a cambiar a ti también. Porque todos los que son guiados, y termina diciéndole Dios, te tengo esculpida delante de mí, están siempre tus muros. Él está diciendo, yo soy que te he cuidado siempre. Si usted mira para atrás, se da cuenta que Dios lo ha cuidado a usted. Si usted retrocede, se da cuenta que de alguna manera Dios lo ayudó a usted. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si así hijos somos herederos de Dios, coherederos en Cristo, siempre para que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Iglesia, lo que nos está diciendo aquí, que en el momento que tú clamas a Dios, en el momento que tú sabes que has deseado a Dios en tu vida, que en el momento que tú sabes que la está pasando bien difícil, pero tú sabes que hay un Dios que te puede ayudar, entonces la palabra de Dios se está cumpliendo en tu vida y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el tú pensar en Dios no es coincidencia, es que el Espíritu Santo te está guiando para que empiece a conocer a Dios, para que empiece a buscar de Dios y tú entiendas entonces que tú eres un hijo de Dios, que tú entiendas que hay uno que tú puedes clamar en medio de cualquier situación. Tú puedes decir, Abba, Padre, papito, ¿dónde tú estás? Papá, ¿dónde tú estás? Papá, ¿dónde tú estás, mi papá? ¿Dónde tú estás, papá? Quizás no tienes tu padre terrenal, quizás si clama tu padre terrenal no te puede ayudar, pero cuando tú dices Abba, cuando tú dices papá y te postras, te humillas, tu padre te va a responder. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios le dijo a Abraham, yo soy tu padre. Aunque tu padre haya sido hechicero, aunque tu padre haya sido santero, aunque tu padre no haya declarado bendición, aunque tu padre no haya orado por la eternidad de tu esposa, Dios le dice, yo soy tu padre. Yo te conozco mucho antes y yo te voy a esculpir. Y le dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. La Biblia dice que nosotros somos hijos en Abraham por la fe. Todos. Y si Abraham pudo tener un hijo de la manera que era imposible, Hebreo dice que Sara se fortalecía en fe. Dice que Abraham vivía de esperanza contra esperanza, porque él sabía que el que le había prometido se lo iba a cumplir. Y usted y yo estamos aquí en esta mañana y sabemos que es el padre de los padres de los padres, que es el padre de los huérfanos, es el padre, el esposo de la viuda, es el padre tuyo, que te conoció antes de tú entrar en el vientre de tu mamá, que te puede esculpir, que te puede cambiar, que te puede restaurar. Póngase de pie, iglesia. Escuche esta partecita. Esto es lo más importante. Dice que Abraham le creyó a Dios. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Que si usted no cree que Dios es su padre,
que Dios los tenía a usted antes de usted, su papá y su mamá juntarse. Si usted no cree eso, si usted no cree que aunque usted ya ha nacido del vientre de su mamá, ya Dios lo había escogido a usted, ya Dios conocía todo de usted, ya Dios, Él que lo puede esculpir, lo puede cambiar, lo puede transformar. Él dice que Abraham les creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en Gálatas 3:9 él termina diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que te haya faltado, lo que tú puedas decirme que me faltó de mi papá, que yo quise haber tenido un papá de esta manera, un papá de otra manera, deja de ya estar pensando así. Porque tú tienes un Padre que está en los cielos, que te puede cambiar tu vida por completo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. Hoy es el día que celebramos el Día de los Padres, pero muchos quizás no tienen ni recuerdo de su papá. Muchos tienen buenos recuerdos, pero puede haber alguien que no tenga un buen recuerdo. Puede haber alguien que esté agradecido, pero hay otro que se lo piensa 2 veces. No estamos para culpar a ese padre, estamos para perdonar a ese padre. Porque ese padre no te dio lo que él no recibió. Porque ese padre quizás nunca estuvo en un lugar que le pudieran decir esta palabra. Quizás no tuvo el privilegio que tú tienes de escuchar hoy que la promesa que Dios le dio a Jeremías es la promesa que está sobre tu vida también. Que te formó y que antes del vientre de tu mamá ya Dios te conocía. Y quizás tu papá no sabía eso. Quizás tu papá nunca había entendido que Dios lo había escogido, que Dios lo había guardado, que aunque sus padres que él tuvo se olvidaron de él, sus padres le pusieron carga, sus padres no eran amorosos, sus padres eran odiosos, sus padres eran tercos, sus padres lo maltrataban y no te pudieron dar a ti eso como hijo. Quizás ellos no escucharon nunca esta promesa. Se olvidará tu mamá, se olvidará tu papá de ti, pero yo no me voy a olvidar de ti. Cierra tus ojos, iglesia. En esta mañana yo quiero pedirle, por favor, que lo primero que tenemos que hacer es perdonar a nuestros padres terrenales. Quizá usted diga: pastor, pero mi papá se murió. Perdónelo, porque usted mismo que se está sanando. Quizá usted me dice: pastor, pero mi papá es bueno, nunca me ha hecho nada. Perdónelo, usted no sabe. A veces los padres, usted lo ve quizá muy bueno, pero detrás hay un sufrimiento. Perdone a su papá. Perdone a su papá. Si no le dio educación, si no fue una persona que lo ayudó a usted en su caminar, si usted ha tenido que batallar con su vida, si usted ha comparado a su padre con un padre de otros amiguitos, si usted quería que su padre fuera como el papá de fulano, si usted odia cosas en usted porque sabe que está comportándose igual que su papá. Muchos son alcohólicos porque su papá era alcohólico. Muchos le pegan a su esposa porque su papá le pegaba a su esposa. Muchos hablan todo negativo, 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 porque escuchaban en su casa todo negativo, negativo, negativo. Muchos tienen un vacío que todavía no pueden dar ni un abrazo a nadie porque nunca lo recibieron. Muchos están con una carencia porque tenían un padre que estaba ahí, pero nunca hizo la función del padre. Pero Dios nos pide
que los perdonemos. Hagamos esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te pido que tú perdones a mis padres. Perdónalos, Señor, porque por ignorancia, por falta de conocimiento, no me dieron la paternidad que tenían que darme. Diga conmigo: yo lo perdono. Perdone a su papá,